Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo juntos en este sábado a esta hora. Aquí su amiga Lucy con el programa Destellos, transmitiéndolo desde Houston, Texas, a través de Urantia Televisión, sus redes sociales y también por YouTube en Destellos con Lucy. Como siempre, en el horario de las 6 de la tarde, hora central de México. Vamos a empezar un nuevo tema, siempre relacionado con la espiritualidad, que es lo que caracteriza a este programa. Hay unas preguntas que a veces nos hemos hecho, bueno, muchas preguntas, pero vamos a escoger una de ellas, de esas preguntas filosóficas o como quieran llamarlas, o tal vez existenciales. Bueno, la pueden clasificar de muchas maneras, pero vamos a tratar de contestar entonces la pregunta de ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús a este mundo? ¿Para qué vino Jesús a darse a conocer? ¿Mm? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Es ¿para qué vino Jesús? ¿Tienen ustedes la respuesta? ¿Mm? Vamos a ver, en primer lugar, cómo vamos a desglosar esta pregunta y cómo vamos a tratar este tema. En primer lugar, pues claro, una pequeña introducción no puede faltar. En segundo lugar, vamos a ver perspectivas y relevancias de Jesús en algunas religiones. ¿Qué piensan las religiones para qué vino Jesús? La perspectiva, claro, del libro de Urantia no nos puede faltar porque es el libro que tomamos siempre de referencia. Y vamos a ver algunos puntos claves sobre la perspectiva del libro de Urantia sobre la venida de Jesús que nos conteste esta pregunta. Entonces pasamos a la introducción. Bueno, ya les adelanté. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Para qué vino Jesús, el Hijo de Dios? Tu respuesta puede estar influenciada por la tradición, tu religión, tus costumbres, por muchas cosas. Entonces yo te digo o te propongo que pienses por un momento en tu propia respuesta. ¿Por qué lo haría? ¿Mm? Te dejo unos minutitos para que veas cómo te respondes a ti mismo. Siente la pregunta en tu interior, sin apuro, y contéstala en verdad, sin engañarte. Tu propia respuesta. ¿Para qué vino Jesús? ¿Por qué lo haría? ¿Qué motivos tendría? Y al ver la parte siguiente, que es lo que son las religiones, como lo ven, pues vas a ver si alguna de tus respuestas, si tu respuesta, mejor dicho, encaja con alguna de estas percepciones de las religiones. O si tienes un concepto propio, una respuesta propia, nacida del interior de tu ser, del interior de tu alma. Entonces vamos a ver perspectivas y relevancias en algunas religiones. En este cuadro que les muestro,
para los que solamente están oyendo el programa, vemos a Jesús rodeado de muchas pinturas alegóricas a situaciones de Jesús en las distintas religiones. En las religiones actuales y tal vez en algunas religiones ya que no que ya no existen, que están en nuestro pasado. Entonces, la pregunta sobre el propósito de la venida de Jesús puede tener varias interpretaciones, dependiendo de la perspectiva personal en primer lugar, y también desde la religiosa en diferentes tradiciones cristianas y no cristianas también. Vamos a ver, por ejemplo, qué opina el cristianismo católico. ¿Mm? Los católicos creen que Jesús vino para redimir a la humanidad del pecado original y ofrecer la salvación. Es el Salvador y el Redentor. Entonces su venida es vista como parte del plan divino para reconciliar a la humanidad con Dios que estaba separada por lo que es el pecado original. Y viene Jesús a, a pagar ese pecado. Viene a pagarlo para ofrecernos o ser dignos de esa salvación. También tenemos la parte de los ortodoxos, la ortodoxia oriental, que también vienen siendo cristianos. En la Iglesia Ortodoxa Oriental se destaca la encarnación como el evento central. Jesús vino para unirse a la humanidad, sanarla y restaurar siempre la comunión con Dios. Con esto ya tenemos un punto en común con los católicos y los ortodoxos. Vino a restaurar, a reconciliar esa comunión con Dios que estaba perdida por el pecado. ¿Qué piensa el protestantismo? En muchas ramas del protestantismo se enfatiza la idea de la salvación por la fe, claro, en Jesús, en Jesucristo. Entonces Jesús vino para ser el Salvador también y proporcionar un camino hacia Dios basado en la fe y en la gracia. Para ellos también, si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, entonces ya lograste esa salvación. Y todo lo que tienes atrás, pues prácticamente queda olvidado. Es la fe la que salva entonces. Pero también tenemos a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesús vino para establecer el reino de Dios en la tierra y para proclamar las buenas noticias del reino. También enseñan que Jesús sacrificó su vida para proporcionar la redención. Entonces, aquí vemos que en todos estos conceptos religiosos que hemos visto, eh, todos tienen en común, en primer lugar, que reconocen a Dios, a Jesús como el Hijo de Dios. Y también vienen a salvar, Él viene a salvar, a redimir del pecado, a salvar. Y lo que necesitas es tener fe. ¿M? Los católicos agregan que necesitas la obra, que dicen que la fe sin obras es como campana que resuena y que no, pues no produce nada. Pero lo principal en estas religiones es que todos tienen la esperanza en Dios. Todos tienen, perdón, en Jesús. Todos tienen la esperanza en Jesús. Como que, como esa puerta que se abre a la salvación, a la vida eterna. En eso están todos de acuerdo. También entonces vemos que hay otras perspectivas. Por ejemplo, el judaísmo. En la tradición judía, Jesús no es reconocido como el Mesías, como en las religiones que vimos hace poco. Él ahí no es el Mesías. La venida del Mesías es vista como un evento futuro que traerá la redención al pueblo judío y la instauración de la paz mundial. Ellos tienen una esperanza todavía de que el Mesías venga y que no es Jesús el Mesías. Esa es una diferencia que hay entre los que
los cristianos y los judíos. Hay una separación ahí. Ellos están en el Antiguo Testamento y estas otras religiones abarcan Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, para los judíos, el Mesías aún no ha venido. Ahora, según esta creencia judía, el Mesías será un líder designado por Dios, que llevará a cabo la redención del pueblo judío y establecerá esa paz mundial. Al parecer, Jesús no cumplió con las expectativas mesiánicas judías. No sé, lo que ha llevado a la divergencia entre las enseñanzas cristianas y las creencias judías en torno al Mesías y a su papel en la historia redentora que tiene o que va a tener. En el Islam, en el Islam Jesús también aparece. Es conocido como Isa en árabe. En vez de Jesús dicen Isa. Es considerado un profeta. Su venida se relaciona con la enseñanza de la unidad de Dios y la importancia de obedecer los mandamientos. Según la perspectiva islámica, Jesús fue enviado como mensajero divino para guiar a la humanidad hacia la adoración exclusiva de Dios y la observancia de la moralidad y la justicia. Aunque su papel difiere en la concepción cristiana, los musulmanes valoran las enseñanzas y la figura profética de Jesús como una parte integral de la sucesión de los profetas en el mensaje islámico. En el hinduismo, ¿cómo miran a Jesús? Bueno, el hinduismo, o ¿qué piensa de Jesús? En el hinduismo Jesús podría ser percibido como un maestro espiritual o incluso como una encarnación divina, ya que el hinduismo tiene una tradición de aceptar diversas manifestaciones de lo divino. ¿M? Por eso ellos también tienen varios dioses, por decirte, en segundo plano, aparte del dios principal. Algunos hindúes podrían interpretar esas enseñanzas de Jesús sobre el amor y la compasión en consonancia con sus propias creencias espirituales, encontrando paralelismos con la filosofía hindú en la compasión y el servicio desinteresado. O sea que siempre hay una gran relevancia. Con esta perspectiva, Jesús podría ser visto como un guía espiritual, cuyas enseñanzas resuenan con los principios éticos y morales presentes en la rica diversidad del hinduismo. Pero, ¿qué piensan los budistas? Los budistas podrían ver a Jesús como un ser iluminado, que enseñó principios de compasión y de bondad. Esto está en la línea de los valores de los budistas. Aunque en la cosmovisión budista centrada en la comprensión del sufrimiento y la búsqueda de la iluminación, podría encontrar resonancia en la enseñanza de Jesús sobre el amor desinteresado y la superación del ego. El sufrimiento tiene mucho que ver con el ego, entonces ahí hay cierta relación que podría existir. Y los objetivos finales del budismo, como el alcanzamiento del nirvana, difiere de las creencias cristianas. Algunos budistas podrían ver en Jesús un ejemplo de conducta ética y espiritual que comparte ciertos valores esenciales con el budismo. También está el sijismo. En el sijismo, Jesús podría ser visto como un maestro espiritual que compartió enseñanzas valiosas. Los Sikh abogan por la igualdad, la justicia y la devoción a Dios, y podrían encontrar resonancia con ciertos aspectos del mensaje o del propósito de la venida de Jesús, porque Jesús enfatizó la importancia del amor al prójimo, mostrar compasión hacia los necesitados y abogar siempre por la justicia social. Estos principios se alinean con los valores fundamentales del sijismo, que incluyen el servicio a la humanidad, la igualdad entre todas las personas y el compromiso con la justicia.
La devoción a Dios, central en ambas tradiciones, católicas, cristianas, perdón, y sijismo, también puede ser un punto de conexión, ya que ambas buscan vivir en armonía con la voluntad divina a través del servicio y de la rectitud. Entonces, ya que hemos visto lo que, cómo es que interpretan la venida de Jesús estas religiones cristianas y no cristianas, vamos a entrar entonces a lo que se refiere a las perspectivas en el libro de Urantia. ¿Qué nos dice el libro de Urantia sobre para qué vino Jesús? Y hay un documento que es muy importante, que es el documento 120, donde están todas los autootorgamientos de Jesús. Y hay varios párrafos o sesiones donde nos puede aclarar este, eh, este motivo que tuvo Jesús para venir hacia nosotros, hacia este planeta. Entonces, veamos las perspectivas en el libro de Urantia. El libro de Urantia es una revelación que presta una cosmovisión única y compleja sobre temas espirituales, incluida la vida y las enseñanzas de Jesús. Según el libro de Urantia, en su documento 120, como les he mencionado, Miguel de Nevadón se encarnó en Jesús de Nazaret para recorrer la última etapa de su experiencia auto-otorgadora en el universo. Antes, Micael de Nevadón se había ya otorgado 6 veces, a semejanza de 6 órdenes diferentes de su diversa creación de seres inteligentes, donde logra para revelar la naturaleza del Padre Universal y para mostrar el camino a la salvación espiritual. Entonces, ya aquí estamos viendo ciertas diferencias con lo que vimos anteriormente de las religiones cristianas y no cristianas, porque empieza desde más allá. No empieza desde el momento en que Jesús aparece aquí en la tierra. O sea, el Hijo de Dios aparece en la tierra. No, empieza con una explicación bella sobre qué es lo que está ocurriendo en el paraíso, en ese plan universal del Padre y en las oportunidades que tienen esos seres creados para llegar a ser perfectos. Y claro, aquí Miguel de Nevadón va a tener, como quien dice, dos objetivos, porque al encarnarse, él viene, o sea, al auto-otorgarse, como vimos, 6 auto-otorgamientos, él viene a tomar experiencia. ¿Pero para qué? Para ser el soberano del universo de Nevadón y poder administrar. O sea, tiene que conocer lo que va a administrar. Pero también la otra segunda parte es no tan material, podríamos decir, sino que espiritual. Viene a revelar al Padre. Esos son puntos muy importantes que destaca el libro de Urantia. Entonces, aquí dice, Miguel de Nevadón se encarna para recorrer la última etapa de su auto-otorgamientos en el universo. Y tenía que tener la experiencia de esas 6 órdenes diferentes antes de venir a Urantia a completar este ciclo de auto-otorgamientos. Entonces, después de estos auto-otorgamientos, se aprontó para descender a Urantia, a semejanza de los seres mortales como nosotros. Así como somos nosotros, así se vino a encarnar, siendo esta la orden más baja de sus criaturas inteligentes volitivas. Y como tal, el ser humano del dominio material, entonces, así siendo humano material, ejecuta
el último acto del drama de la adquisición de la soberanía sobre su universo, de acuerdo con el mandato de los divinos gobernantes paradisiacos del universo de los universos. Miren cómo vamos desde el principio. Ya no solo estamos viendo para qué vino Jesús a nosotros, al planeta, a la Tierra, a Urantia, sino que vemos el propósito también que tenía como administrar y adjudicarse ese poder absoluto sobre el universo que había creado. Aparte, claro, de venirnos a revelar al Padre. ¿Por qué? Porque ahí dice que éramos las criaturas inteligentes volitivas más bajas. Necesitábamos como ayuda. Ya lo que había venido a explicar Maquiventa Melquisedec, por ejemplo, sobre el Dios único, pues ya se estaba como perdiendo, se había fraccionado, se había interpretado de diferentes maneras y estaba como perdiéndose esa idea del Padre universal. Ya empezaban muchos dioses chiquitos, ya empezaba, bueno, empezaba a perderse esa sabiduría y esa verdad de que el Padre universal es uno. ¿M? No hay otro. Dios es único. No hay más. Bueno, continuemos. Entonces, después de estos autootorgamientos, ya viene Miguel de Nevadón con el propósito de su encarnación en Urantia. Y vemos entonces en ese fragmento del documento 120, la sección 1 y párrafo 4. Ahí es Emmanuel de Salvington, que es el hermano mayor de Jesús, está hablando con él para ya, Jesús está preparando ya sus últimas preparaciones para encarnarse. Entonces él le dice, en el curso de tu auto-otorgamiento en Urantia, una sola preocupación debe acompañarte: la comunión ininterrumpida entre tú y el Padre Paradisiaco. La perfección de esa relación permitirá que el mundo de tu auto-otorgamiento y todo el universo de tu creación obtenga una nueva y más comprensible revelación de tu Padre y mi Padre, el Padre universal de todos. ¿Qué piensan de esta cita? Imagínense, ese auto-otorgamiento es para que tengamos esa comprensión más real, esa revelación del Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo actúa el Padre? Que dejemos ya atrás esa parte animal, podemos decir, de primitivismo, de que impera solo la fuerza, sobrevive el más fuerte. No, empezamos a tener esa conciencia sobre el Padre, lo que nos da, lo que nos ofrece. Y claro, para creerle tenemos que conocerlo, saber quién es. Y es Jesús quien lo revela. Ya es Miguel de Nevadón encarnado quien lo revela. Entonces aquí vamos viendo ya el propósito. ¿Para qué se encarna o para qué viene Jesús? Esto ya nos da una idea general, ¿no les parece? Bueno, entonces vemos lo que le dice ya Emanuel a Miguel de Nevadón. Entonces continúa diciéndole en el mismo documento 120, sección 2, párrafo 2. Aparte de tu misión en la tierra y tu revelación universal, pero inherente a las ambas, te aconsejo que una vez que te vaya volviendo suficiente autoconsciente de tu identidad divina, te encargues de terminar
técnicamente la rebelión de Lucifer en el sistema de Satania y hacerlo como el Hijo del Hombre, así como una criatura mortal del reino, que en su debilidad es hecho poderoso por la fe, en sumisión a la voluntad del Padre. Siempre está dependiendo de la voluntad del Padre. ¿M? Y tiene que poner un fin técnico a la rebelión de Lucifer, que es la que en todas las religiones ven como ¿cómo se llama? La serpiente del paraíso, por ejemplo, que fue la que originó el pecado original. Ellos no hablan tanto de la religión, de la rebelión de Lucifer, sino que ya asumen el principio desde el pecado original. Eso en los cristianos, ¿verdad? En los cristianos. Entonces, ese pecado original aquí se explica en el libro de Urantia. Viene de la rebelión de Lucifer, cuando Lucifer se rebela contra el Padre, no le cree. ¿M? Dice, si no lo he visto, ¿quién me dice que si de verdad existe? Entonces Jesús viene a terminar esa rebelión. O sea, no es que él desaparece a Lucifer, porque Lucifer, pues, son los ancianos de los días los que tienen que dar el veredicto de qué castigo o si lo van a desaparecer o qué van a hacer con él. Pero Jesús viene a vencer ese pecado, esa rebelión que se originó con, con Lucifer. También el mismo documento, sección 2, párrafo 5, dice, en cuanto, siempre Manuel está hablando, en cuanto al planeta de tu auto-otorgamiento y a la generación de hombres contemporánea a tu estadía mortal, te aconsejo que actúes mayormente en función de maestro. Imagínense, aquí es otra explicación. Jesús viene en función de maestro, de enseñar, de revelar al Padre, de enseñar normas de conducta, de enseñar cómo mirar hacia adentro, cómo comunicarse con el Padre. Es un plan de maestro. Él no viene a glorificarse él solo, a que se le rinda tributo como único Dios ni nada, no. Viene como hijo de Dios. Tiene a su Padre antes que él. Y nos viene a decir quién es el Padre. Es un maestro. Es un maestro y esa es la función que le recomienda Emanuel, su hermano mayor. Entonces, para ser maestro le dice, presta atención en primer lugar a la liberación e inspiración de la naturaleza espiritual del hombre. Viene a liberarnos y a inspirarnos en esa parte espiritual. Dice, ilumina luego la oscuridad intelectual del hombre. Como les dije, estábamos medio animales y seguimos medio animales. No creo que hayamos cambiado mucho, pero tenemos más percepción espiritual. También le pide que cure las almas de los hombres. ¿M? Egoísmos, resentimientos, venganzas, y que emancipe a sus mentes de los viejos temores. ¿Cuál es uno de los viejos temores? La muerte. Se pensaba que uno moría y bueno, hasta ahí no me llegó. Y aunque eso podría ser cierto, si tú no te interesa tener esa sobrevivencia después de la muerte, pues claro, dices, no, yo no sigo, aquí me quedo. Pues sí, pero viene a enseñarnos que hay algo más después de esta vida. Por eso se dice que Jesús venció a la muerte. La muerte no fue el fin. Entonces dice, hay que emanciparlos de los viejos temores. Entonces, volvamos a resumirlo. Dice, presta atención en primer lugar a la liberación e inspiración de la naturaleza espiritual del hombre.
Ilumina luego la oscuridad intelectual del hombre, cura las almas de los hombres y emancipa sus mentes de los viejos temores. Atiende también, según tu sabiduría mortal, al bienestar físico y a la comodidad material de tus hermanos en la carne. Vive una vida religiosa ideal para inspiración y edificación de todo tu universo. Esos son siempre puntos de un maestro. Dice, el maestro, además de atender el hambre espiritual, la necesidad espiritual, pues también Jesús vino a atender la parte física. Empezó a hablar sobre el dinero, empezó a hablar sobre la moralidad, empezó a hablar, bueno, tantas cosas físicas que nosotros tenemos y que él vivió. ¿M? Atiende la comodidad material, dice. Enseñó a los apóstoles cómo trabajar para mantenerse solos y a la vez poder predicar el reino. Y además de eso, también saber distribuir ese tiempo en trabajo, pero también en descanso, en ocio, para poderse reponer y para poderse volver a centrar en esa predicación sobre el reino. Es muy interesante todo esto que nos amplía el libro de Urantia. En la sección 2, en el párrafo 6 dice, en el planeta de tu otorgamiento, libera al espíritu del hombre segregado por la rebelión. ¿La rebelión de quién? De Lucifer. Segregado, apartado, apartado de Dios, confundido, confundido con las ideas que trajo Lucifer. Dios, Padre, es una mentira, no existe. Yo no creo en Él y yo no voy a hacer lo que se supone que debo hacer. ¿M? Además, ¿no le parecía mucho que nosotros, siendo los mortales de bajo, no valor, pero sí los mortales que necesitaban más evolución, empezaban desde más abajo, pues llegáramos a tener la oportunidad de conocer al Padre y de estar con Él? ¿No le parecía? Era egoísta. Bueno, se perdió porque quiso, ¿no? Nosotros ya tenemos esta revelación de Jesús. Ahora también le dice, derrama sobre el planeta de tu auto-otorgamiento el espíritu de la verdad, para que todos los mortales normales de esa aislada esfera se vuelvan de inmediato y enteramente accesibles al ministerio de la presencia segregada de nuestro Padre del Paraíso, los ajustadores del pensamiento. Imagínense, también aquí Jesús viene a derramar ese espíritu de la verdad para que estemos conscientes de que tenemos a Dios en nosotros, en ese segmento, en esa segregación del Padre que es el ajustador del pensamiento, que viene a ayudarnos, a guiarnos en ese plan especial que tenemos cada uno de nosotros para poder trascender la muerte, em, llegar a ser espíritus perfectos y integrarnos al paraíso y estar ahí ya en presencia del Padre, verdaderamente. En la sección 2 siempre en el párrafo 7 dice, tu vida terrestre en semejanza de carne mortal no será vivida para ejemplo de los mortales de Urantia durante los días de tu residencia en la tierra, ni tampoco para cualquier generación subsiguiente de seres humanos en Urantia o de cualquier otro mundo. Más bien, tu vida urantiana en la carne será la inspiración para todos los seres de todos los mundos de Nevadón y para todas las generaciones en tiempos por venir. Entonces, Jesús no nos pide que hagamos lo que él hizo, en el sentido
de su persona. O sea, no vamos a morir crucificados, por ejemplo, ¿no? Sino que Él trasciende todo eso y nos viene a enseñar la realidad del Padre. ¿Qué es lo que el Padre quiere? ¿Cuál es la voluntad? Así como Él la está siguiendo. Pero es una inspiración. ¿Por qué? Porque no vamos a vivir la vida de Jesús. Vamos a vivir nuestra propia vida inspirada en la vida de Jesús. Inspirada en la vida de Jesús. Es lo que quiere decir aquí Emmanuel cuando dice que más bien tu vida urantiana en la carne será inspiración para todos los seres de todos los mundos de Nevadón y por todas las generaciones en los tiempos por venir. Y continúa diciendo, la gran misión de tu encarnación mortal que realizaréis y experimentaréis se incluye en tu decisión de vivir una vida totalmente dedicada a hacer la voluntad del Padre del Paraíso. O sea, revelar a Dios, tu Padre, en la carne y especialmente a las criaturas de la carne. ¿Qué nos enseña Jesús? Que el Padre universal, nuestro Padre en el paraíso, es accesible a nosotros. Por eso lo viene a revelar como Padre, no como juez, no como verdugo, no, como Padre, un Padre sabio que viene a enseñarnos justicia y misericordia. ¿Sí? Así como Él es justo y misericordioso con nosotros, nosotros tenemos que desarrollar esa virtud también. ¿Inspirada en qué? En la vida de Jesús, claro. Entonces el documento 120, del cual he sacado extractos muy pequeñitos, ustedes lo pueden leer completo en el libro de Urantia, hace énfasis en las siguientes cosas, que dice que Cristo Micael no progresó hasta llegar a ser Dios. Y Dios no se transformó en hombre en cierto momento vital de la vida terrestre de Jesús. Jesús fue Dios y hombre, por siempre y para siempre. Y este Dios y este hombre eran y son uno solo, igual que la Trinidad del Paraíso compuesta de tres seres que es en realidad una deidad. O sea, Jesús, recuerden que en las religiones han habido muchas controversias. ¿M? Decían que Jesús o era hombre o era Dios, o era Dios o era hombre. Pero aquí se nos aclara que es las dos cosas en uno. No hay división. No es que Jesús actuó como hombre o Jesús actuó como Dios. No, estaba encarnado con las mismas limitaciones nuestras. Era Dios y era hombre. Y su hermano Emmanuel le había dicho en un principio que iba a venir a poner punto final a esa rebelión de Lucifer en su vida como un mortal, como cualquier mortal, como nosotros, sin hacer uso de sus poderes divinos. Y así lo hizo, ¿no? En la sección 4, el párrafo 4 también dice, le dice siempre Manuel, no olvidéis jamás el hecho de que el fin espiritual supremo de la encarnación de Micael era aumentar la revelación de Dios. No, esto ya no lo dijo Manuel. Esta es una conclusión o una aseveración que hace Maquiventa cuando está relatando lo del documento. Dice, no olvidéis jamás el hecho de que el fin espiritual supremo de la encarnación de Micael era el aumentar la revelación de Dios. Entonces, ahora miremos algunos puntos claves en la perspectiva del libro de Urantia sobre esa venida de Jesús. Y estos puntos incluyen lo siguiente. Aparte de todo lo que hemos dicho, pues vamos a hacer un pequeño resumicito. Y dice, primero, incluye la revelación divina.
Jesús es presentado como un ser divino que encarna la revelación del Padre Universal. Su vida y enseñanzas son consideradas como el medio para que la humanidad comprenda mejor esa naturaleza espiritual. Ah, sí, la naturaleza espiritual y la ayuda que tenemos en el ajustador. Entonces también hay una demostración de la filosofía de la vida, de qué manera Jesús vivió su vida. Jesús es visto como el modelo de una vida religiosa. Y se espera que los seguidores de Jesús busquen vivir de acuerdo a sus enseñanzas, centradas en el amor desinteresado y la devoción al servicio de los demás. Tenemos también la encarnación divina. Se describe la encarnación de Jesús como un evento único y especial en que una parte del Padre Universal se manifiesta en forma humana para experimentar la vida terrenal y guiar a la humanidad hacia la comprensión espiritual. Entonces, ya llegando al punto de las reflexiones, todo lo que hemos hablado en estos momentos sobre lo que dijeron las religiones o cómo miran las religiones a Jesús, cuál es la finalidad para que él se haya encarnado, haya venido a la tierra, las explicaciones y ampliaciones hermosas que nos da el libro de Urantia para tener esa visualización en 360 grados de esa maravillosa realidad de la encarnación de Miguel de Nevadón como Jesús de Nazaret. Entonces, en las reflexiones tenemos, en la diversidad de las interpretaciones religiosas sobre la venida de Jesús, encontramos un recordatorio de la riqueza y la complejidad de las creencias humanas. ¿M? Muchas creencias, muchas interpretaciones en las religiones. A través de distintas perspectivas, desde la devoción hasta la reflexión ética, vemos cómo el mensaje de Jesús ha dejado una huella profunda en todas las tradiciones. Jesús está presente aún en toda esa herencia y legados. Este panorama diverso te invita a la tolerancia, a la comprensión, reconociendo la valía de las creencias individuales. Si lo estamos viendo en la diversidad de religiones, ¿por qué no lo va a haber también una diversidad en cada persona? En todas las personas una diversidad, porque no todos somos iguales, mejor dicho, no somos iguales, ninguno es igual a otro. Ahora te pregunto entonces, ¿cómo puedes integrar la sabiduría compartida por Jesús en tu vida, independientemente de las afiliaciones religiosas? O sea, ya no te vas a atar a los ritos, a los castigos o lo que dicen esas religiones. No. ¿Cómo vas a integrar esa sabiduría compartida por Jesús en tu vida? La sabiduría que nos trajo, la verdad que nos presentó. ¿M? También te pregunto, ¿en qué medida tus propias creencias pueden enriquecerse al considerar las diversas interpretaciones espirituales? Vistes que para unos, pues, es un, un maestro, para otros es un guía, es el Hijo de Dios. Entonces, todas estas interpretaciones, ¿cómo te enriquecen a ti esa respuesta a la pregunta de ¿para qué? Se, ¿Para qué vino Jesús? ¿Mm? También te pregunto, ¿cómo puedes, inspirado por estas enseñanzas, contribuir a un mundo más justo y compasivo? Porque no nos vamos a quedar solo en la fe. Lo que se nos da gratis, gratis se da. Entonces tenemos que hacer obras también, servicio, donde se demuestre la validez de toda aquella bondad, misericordia que el Padre tiene con nosotros, que Jesús vino también a hacer una realidad
Y nosotros podemos también hacer esa realidad. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo puedes contribuir a un mundo más justo y compasivo? ¿Mm? Hay muchas formas, incluso con el medio ambiente, más justo también, viendo cómo está distribuida la riqueza. ¿Mm? Puedes ayudar al necesitado si está en tus posibilidades. Y no solamente puedes ayudarlo en dinero, puedes ayudarlo escuchándolo, entendiéndolo, haciéndole compañía. ¿Cómo vas a hacer un mundo más justo y compasivo? ¿Cómo percibes entonces también el aporte del libro de Urantia a la comprensión espiritual y filosófica de la razón por la cual vino Jesús? ¿Mm? Aquí hay muchas cosas que nos vienen a aclarar la oscuridad, como dice ahí Emanuel. Jesús vino a aclarar esa oscuridad intelectual en la que estábamos. El libro de Urantia es una ayuda porque nos recopila la vida de Jesús para inspirarnos. Entonces, ¿cómo percibes el aporte del libro de Urantia a esa comprensión espiritual y filosófica de la razón por la cual vino Jesús? Y también, ¿en qué medida crees que las enseñanzas del libro han influenciado en tu perspectiva sobre la vida y la existencia? Refiriéndonos a lo que tratamos en este programa en este momento. Em, no tratamos todo lo del libro, no tratamos toda la parte de la vida de Jesús, simplemente tomé pequeños fragmentos de un solo documento. Entonces, ¿cómo influyeron estas pequeñas cosas en tu perspectiva sobre la vida y sobre la existencia, el propósito de la vida, el propósito de la existencia, la forma en que puedes servir, ayudar, en que te puede volver más real a la humanidad y dejar huella? ¿Consideras que el libro de Urantia ha logrado ofrecer una cosmovisión única, diferente, más profunda y valiosa? Todas estas preguntas te las dejo. Entonces, que estas reflexiones te guíen hacia una comprensión más profunda y valorada de la presencia de Jesús y su legado te ofrezca inspiración, verdad y una convivencia más armoniosa con todos tus semejantes. Bueno, por ahora aquí terminamos el tema. Creo que tienes bastantes cosas para reflexionar y para dar respuesta a esa pregunta del principio. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús para todos? ¿Para qué vino Jesús para ti? Especialmente para ti, porque es tu evolución personal la que te interesa y la que repercute en el mundo en que estás viviendo. Y también, claro, yo los invito a que en este programa y en estos videos que vemos, pues se pueden suscribir. Suscríbanse, que no les cuesta mucho. ¿M? También pueden darnos un like. Eso nos va a guiar sobre si les gustan los tópicos o no les gustan. Y también pueden comentar. Ahí tienen los chats en todas las redes sociales y ustedes pueden comentar ahora, comentar después cuando vean la grabación o cuando escuchen el audio, nada más. Y por supuesto, compartir estos programas, compartir estos videos para que otra gente pueda tener las mismas oportunidades que tienes tú. Y por ahora, como les dije, hasta aquí vamos a llegar y los espero en el siguiente programa, siempre diciéndoles que Destellos viene siendo el programa para ti, para crecimiento espiritual en relación con el libro de Urantia y otras fuentes que se transmite desde Houston, Texas, a través de Urantia TV, sus redes sociales, también por YouTube en Destellos con Lucy, todos los sábados a las 6 p.m. hora central de México y la repetición del audio en diferido por Radio Internacional Urantia es a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde de los días martes.
siempre hora central de México, para que así todo el mundo pueda eh, darse gusto con estos mensajes y aprender si es así de su agrado. Y como siempre, pues también les digo que estamos aquí con el código QR que solo tienes que enfocar tu celular y te lleva a la página donde están grabados todos los programas. Y si no, si solo me estás oyendo, pues entonces puedes entrar al link https dos puntos pleca pleca urantia.tv pleca destellos. Nos puedes encontrar, como dijimos, en Urantia TV, en Radio Urantia, en Destellos con Lucy en YouTube y Destellos con Lucy en Twitch y también en Destello-Lucy Fontecha Ferrari en Instagram. Bueno, les espero en el próximo programa a la misma hora y por las mismas plataformas.